Bendito que tu palabra no regresará, Señor, a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Confesamos, Señor, que la misma viene a caer en tierra sana, tierra buena, tierra fértil, tierra hermosa, Padre bendito, tierra que lleve mucho fruto, papito lindo, para que tú y tu nombre, Señor, sean glorificados con todas y cada una de las cosas que hagamos y que hablemos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y le damos gracias, precioso Espíritu Santo. Decimos amén, mis amados hermanos, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Como ustedes saben, hemos estado hablando de este tema, mis amados hermanos, que lo hemos titulado El velo, amén, pero que, como bien saben, es un tema doctrinal. Hoy sí tengo la intención de terminarlo porque ya son 3 días hablando del tema, pero es importante que podamos tenerlo presente, no solamente, mis amados hermanos, por el hecho de que como mujeres, les hablo a ustedes, ¿verdad?, la importancia de saber cuál es el fin y el uso del velo, sino que en determinado momento, nosotros que no somos mujeres, a nosotros no se nos pide esa instrucción y esa doctrina, a más de alguien se la vamos a tener que explicar, tengámoslo seguro, mis amados hermanos, amén. Quizá a una esposa, a una hija, a una tía, a una abuela, a una prima, qué sé yo. Por eso es importante que estemos entendidos en el tema. Yo voy a ir avanzando, mis amados hermanos, porque si no, Dios me guarde, nunca termino. Ustedes saben que Isaías capítulo 4, versículo 6 nos habla de la importancia de que sobre toda gloria tiene que haber una cobertura, amén, un dosel. La Biblia nos habla claramente de que esa cobertura viene a ser, según lo que está en la pantalla, una defensa, un dosel, una carpa, una cobertura, un dosel nupcial, como el que está ahí en la pantalla, amén, una protección, como la copa de un árbol, un pabellón, una cubierta y una tienda, amén. En esa imagen que está en la pantalla, explicábamos de que la palabra cobertura significa tálamo, toldo nupcial y cubrir, y que las tres están íntimamente ligadas con lo que son una boda, una relación entre hombre y mujer y un matrimonio, amén. Así que no crean, mis amadas hermanas, de que el velo es nada más un trapito que se usa en la cabeza, sino hoy vamos a ver qué es la importancia en lo espiritual. Les explicábamos según Primera de Corintios 15, 40 y 41, donde habla acerca de la gloria del cuerpo celestial, la gloria del terrenal, la gloria del sol, la gloria de la luna y la gloria de las estrellas, y todavía con eso cada estrella, dice ahí, brilla con gloria propia, amén, demostrándonos, mis amados hermanos, de que tanto el hombre como la mujer, como los hijos, todos tenemos una gloria de parte del Señor, amén. La Biblia muestra que la gloria del varón es su esposa, la gloria de los jóvenes es su fuerza, la gloria del anciano es su sabiduría, y cada uno, mis amados hermanos, tenemos una gloria. Decimos amén. Aquí pues les explicaba, ¿verdad? Gracias. De que el fin del primer tema del día martes era que lográramos identificar de que hay por lo menos un hombre natural, una mujer natural, un hombre espiritual y una mujer espiritual. De que el pelo, claramente lo dice la Biblia, se le fue dado a la mujer, dice por velo, pero esa explicación ya la hemos dado de que está hablando de la mujer natural, pero la mujer espiritual tiene que tener, dice la Biblia, y lo vamos a ver hoy en el libro de Proverbios, cobertura doble, su pelo y el velo, amén. Ok, entonces ahí en la pantalla aparece por lo menos 7 tipos de hombres, de los cuales la Biblia habla: hombre natural, carnal, pecador, necio, espiritual, perfecto y varón de Dios. De las mujeres habla por lo menos de 5: la mujer natural, pecadora, la necia, la mujer espiritual y la mujer virtuosa, amén. Ahí nos damos cuenta de que hay una mujer natural y una mujer espiritual, y la Biblia habla de 3 tipos de vida: la vida bios, que es la vida del cuerpo, la vida psique, que es la vida del alma, y la vida zoe, que es la vida espiritual. Entonces nos damos cuenta ahí, mis amados hermanos, de que hay una vida natural y hay una vida espiritual, amén.
Primera de Corintios 2:14 nos dice ahí, se los expliqué en su momento, de que la Biblia dice que el hombre natural, pero cuando dice esa palabra hombre no está hablando del varón, sino está hablando del ser humano o de la gente. Dice básicamente que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque para poder entenderlas hay que hacerlo pues por el espíritu. La palabra natural significa sensitivo, deseos y afectos corrompidos, contrastado con el hombre espiritual, natural, animal, físico, que no es espiritual, sensual, que no tiene el espíritu de Dios. Eso es el hombre natural. Y tenemos que escudriñarlos, mis amados hermanos, porque yo no sé si alguna vez les ha pasado, de que a veces tenemos algunas actitudes que cuando venimos como a reaccionar, tal vez pensamos, ¿y yo por qué estoy actuando así? Si yo soy cristiano, si yo soy temeroso de Dios, pues muchas veces ese hombre natural o el hombre carnal o el hombre pecador del cual el apóstol Pablo habla, se manifiesta, mis amados hermanos, y por eso es que dice acá que el hombre natural es un contraste con el hombre espiritual. El hecho de que ustedes y yo nos congreguemos no nos garantiza el ser personas espirituales, porque la espiritualidad, ¿en dónde se echa de ver? Allá en su casa. Quien puede dar testimonio de si ustedes son espirituales, ¿quién es? Su familia. ¿Por qué? Porque su familia sabe, mis amados hermanos, cómo somos. Nuestras familias saben cómo somos cada uno de nosotros. Y la mayoría de familia, hablando de nosotros, no estoy hablando de ustedes, la mayoría no dan testimonio de que seamos gente espiritual. Y si ellos no dan testimonio de que seamos gente espiritual, entonces ¿qué somos? Pues naturales, mis amados hermanos, pero que Dios nos libre. Y aquí habla de que el hombre espiritual dice que no es físico, divinamente espiritual, del espíritu, tiene dones espirituales y vive con la guía del espíritu. Entonces ahí hay algún pequeño ejemplo que tenemos que tomar. Voy rápido porque todo esto yo ya lo expliqué. La doctrina del velo, explicábamos ayer, no es una sugerencia, según Primera de Corintios capítulo 11, versículo 2, ya no lo voy a leer porque esto fue lo que hablamos ayer. Dice que la doctrina del velo es una enseñanza, una instrucción, es un precepto, un mandato, una doctrina, un mensaje, una observancia, la sustancia, pero también es una orden. Amén. La cabeza de la mujer es su marido, y aunque a veces, mis amadas hermanas, no sé cómo lo vean ustedes a su esposo, si es cabeza o no es cabeza, o es cabeza o es cabezón, pero el problema es de que esa función, mis amadas hermanas, se la dio Dios al varón. Y aunque ustedes sean más inteligentes, más sabias, aunque ustedes sean las que se ganen la vida, y aunque sea su esposo, con mucho respeto lo digo, es un ejemplo que estoy poniendo, un haragán mantenido que no hace nada, pero ¿a quién lo dejó Dios por cabeza? Al varón. Y ahí para allá, por más que pataleemos, que hagamos berrinche, que lloremos, nunca, mis amadas hermanas, van a poder cumplir con esa función. ¿Por qué? Porque su función es otra, así de simple. Amén. ¿Se imaginan ustedes? Yo bendigo a sus esposos. Creo que escuché unos amenes allá a lo lejos. Pero agárrenmela, entiéndanmela en el aire, para no mencionar exactamente a sus esposos. Pero se imaginan, mis amadas hermanas, el nivel, aunque David no era mujer, lo aclaro, ¿verdad? Pero el nivel de sometimiento y de sujeción que tuvo David, sabiendo que Saúl sí estaba endemoniado. Amén. Y a pesar de todo eso, no solamente estaba endemoniado, sino la Biblia dice que Saúl intentó matar a David 2 veces. ¿Qué pasaría en la actualidad si un varón intenta hacerle eso a su esposa? Lo demando, pastor, lo demando, lo meto en la cárcel, conmigo no se meta. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia de un nivel espiritual, mis amados hermanos? Amén. Ya les puse el ejemplo, no sé si me entendieron, ¿verdad? Pero Saúl muestra en la Biblia que sí estaba endemoniado.
Intentó matar a David, y todavía con eso, cuando David tuvo la oportunidad de vengarse y de matarlo, dijo: no, lejos esté en mí el tocar al ungido de Jehová. Había sido ungido, pero la unción hace mucho tiempo lo había dejado. El Espíritu hace mucho tiempo lo había dejado, pero él seguía reconociendo aquella autoridad loca, endemoniada. La Biblia dice que Saúl se ponía en su casa a gritar desnudo. ¿Se imaginan la locura, el nivel de esquizofrenia que Saúl tenía? ¿Habrá algún gritón en su casa? Uno, pastor. Bueno, eso solo es para echarle salsa. Amén. Y a pesar de todos los graves errores que Saúl tenía, ¿qué hacía David? Se sometía y se sometía. Amén. Ahí se los dejo para que ustedes mediten. Primera de Corintios 11:3 dice, ahí lo acabamos de leer, que la cabeza de la mujer es el marido. La palabra cabeza significa señor, cubrirse la cabeza, y piedra angular. Yo avanzo porque esto ya lo explicamos ayer. Y lamentablemente la Biblia dice acá en Mateo 21:42 de que esa piedra angular fue la que los constructores desecharon. La doctrina del velo, mis amadas hermanas, es una de las doctrinas más controversiales, porque aún la gente que lleva el título de cristiano, pentecostés, no creen o no quieren. Al final, el apóstol Pablo termina diciendo, después de esta instrucción, miren, si alguno quiere contender, si alguno no, estoy parafraseando, ¿verdad? Si alguno no quiere creer, es problema suyo, pero nosotros no somos así. Amén. La falta del velo, la falta del uso del velo trae deshonra. ¿Pero deshonra a quién? A su cabeza. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? Aunque no les guste, el varón. Todo hombre que se cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Bueno, ahí están los significados de la palabra afrenta su cabeza. Dice que afrenta, le lo hace abochornar, lo desilusiona y lo defrauda. Repito, esto ya lo expliqué. Esto sí lo voy a leer rápidamente. La cobertura nos honra, y es importante que honremos a quien nos honra. La vida en honra requiere principios. No solo se cae en la deshonra de la cabeza, sino en la negación del mismo. ¿Cuál es el conflicto, mis amadas hermanas? Bueno, hablemoslo en general. ¿Cuál es el problema? Al deshonrar al que merece honra, que se deshonra también al que lo ha enviado. Y aunque a veces hayan hombres que no quieran o no puedan o no sepan ejecutar su sacerdocio o ser cabeza, pero Dios lo puso. Y ahí no podemos nosotros cuestionar. Dentro de la cultura israelita, el cubrirse la cabeza era una señal de respeto para las mujeres. Una señal de respeto para las mujeres. El no hacerlo se interpretaba como una actitud irreverente o de rebeldía frente a las normas sociales y espirituales. Primera de Samuel 2:30 nos habla acerca de unas palabras que Dios había dicho, pero luego dice, ya no lo voy a hacer así, porque yo honro a los que me honran, y los que no me honran, pues yo también los voy a menospreciar. No sé, mis amadas hermanas, yo creo que aquí fue donde terminé ayer, ¿verdad? La importancia de cubrirse. Dice acá, Primera de Corintios 11:6, porque si la mujer no se cubre la cabeza, creo que no lo di ayer. ¿O sí lo di? Yo creo que nadie se conectó ayer, o que piensan que estamos conectados todavía. ¿Lo di, mis amados hermanos, o no lo di? No, ¿verdad? Ok, entonces aquí empiezo el día de hoy. Ustedes vean, mis amadas hermanas, ¿cuál es la importancia de cubrirse la cabeza? Vean qué dice Primera de Corintios 11:6. Dice, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello.
Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pero avancemos. ¿Qué significa esa palabra cubrir? Vean qué cosas, tres cosas más interesantes en relación a la cobertura. Dice, el primer significado de cubrirse es cubrir completamente. Y vean qué dice Salmo 91:4, pues te cubrirá con sus alas, amén, y bajo ellas hallarás refugio, su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Entonces, cuando hay cobertura, ¿qué es lo que hay? Hay protección, hay fidelidad, hay escudo y hay muralla, amén. Más adelante quizá me den a entender un poquito más de escudo, refugio, muralla. ¿Por qué? Ahorita se van a dar cuenta. El siguiente significado es de cubrirse. Cuando dice acá, pues que la mujer, por si la mujer no se cubre, y al final dice que se cubra, esa palabra de la que estamos hablando, cubrirse la cabeza. Vean que dice acá Génesis 24:65. Es la cita que les mencionaba ayer. Dice que Rebeca alzó sus ojos. Y cuando en el versículo 64, y cuando ella alzó sus ojos, vio un varón, dice la Biblia, que descendía. Y cuando vio a ese varón, dice la Biblia que se bajó de donde iba montada y le pregunta al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor. Y yo no sé si lo logran ver ahí donde se sentaron mis amadas hermanas, pero ¿qué dice? Y ella tomó el velo y se cubrió. ¿Alguien me puede decir, ¿y por qué se cubrió? Repito, la Biblia dice, vio al varón, se baja de su montadura y pregunta, ¿quién es ese hombre? Y le dicen, ese es mi señor. Ella ya sabía que con ese hombre, cuando le dicen, ese es mi señor, ella sabía que con ese hombre era que se iba a casar. ¿Y por qué se cubre? No se supone que, bueno, esto no es que se supone, no se conocía, porque no se conocía. Y se supone de que si se tenían que conocer, ¿cómo la iba a conocer con el rostro y la cabeza cubierta? ¿Por qué creen ustedes que se cubrió, mis amadas hermanas? Ustedes que son bien sumisas, sujetas, obedientes. Por señal de respeto. Mis amadas hermanas, miren, que Dios me libre a mí de estar hablando cosas que no son. Pero ¿saben cuál es uno de los graves errores de las mujeres cristianas? Gritarle a su esposo. Se lo podrá merecer si ustedes quieren. Pero ese es un gravísimo error que las mujeres cristianas cometen. Amén, dicen los varones. ¿Por qué? Porque si algo, mis amadas hermanas, aunque no se lo merezca el hombre, ustedes le deben es respeto. Les hago una preguntita, yo no sé si se van a animar a responder. ¿Sí se animan a responderme, mis amadas hermanas? Depende, van a decir ahorita. Si quieren no me respondan, pero si quieren me responden, allá miren ustedes. Pero le gritan ustedes igual a su mamá que a su esposo. Si no están casadas, le gritarían igual a su esposo y que a su mamá. Jamás, dicen acá. ¿Y por qué al esposo sí y por qué a la mamá no? ¿Alguien se anima a responderme eso? ¿Por qué a uno sí y a la otra no?
Vean que en el momento que la mujer se casa, lo dice la Biblia, no lo digo yo, la cabeza de esa mujer es su esposo, no es su mamá, no es su papá, es el esposo. Pero ¿por qué al esposo se le grita y a la mamá no? Porque no hay una vida espiritual, así de simple. Yo puedo decir que soy cristiano, que tengo los 18 dones, los 12 frutos, pero si en mi casa soy un gritón, si en el caso de ustedes, si en su casa son gritonas, ¿qué fruto les hace falta? Todos. ¿Qué dones les hace falta? Todos. Entonces se dan cuenta, mis amadas hermanas, de que el hecho no es el hecho del trapo, ¿verdad? Sino el reconocimiento, porque esa mujer no lo conocía y solo lo ve y se somete, se sujeta, se cubre. Pero ella porque no lo conocía, pastor, yo ya lo conozco y lo reconozco y por eso si no le grito no se sujeta. No, es que para empezar no es él el que se tiene que sujetar y para seguir no son ustedes las que tienen que estar matando ni gritando, porque eso es falta de respeto y reconocimiento, y entonces sería vano que se pongan un trapo si a la hora de ver a su cabeza no la respeta. Por eso dice la Biblia, mejor que se rapen, mejor que se corten el cabello. Y yo sé que el raparse para ustedes no es algo bonito. Amén. Dice, bueno, ya le leí este, sigamos. El siguiente dice, la palabra cubrirse significa algo. Vean, esto es interesante, hermanas, por favor. No estén peleando en su casa, hombre. No estén peleando, no se estén quitando la vida, no estén deshonrando al Señor. Si ustedes, vamos a decir todos, si hemos dicho que somos cristianos, ¿qué ganamos con estar peleando con la gente? ¿Saben qué es lo único que se gana con estar peleando con alguien? Enfermarse. Eso es lo único. Porque espiritualmente hablando, se pierde. La Biblia dice claramente, yo sé que ustedes lo saben, que cómo podemos decir que amamos a Dios, que ¿qué dice? Que no lo vemos, si no nos podemos ni siquiera poner de acuerdo con el que sí vemos. O amamos a uno o amamos al otro, o no amamos a ninguno, porque la Biblia dice que de una misma fuente no pueden brotar, ¿qué dice? Dos tipos de agua. Con la misma boca que bendices a Dios, no puedes maldecir a tu cónyuge. No se puede, mis amados. Y si eso se hace, lo único que se muestra es la falta de vida espiritual, la falta de cobertura. Ay, mis amados, miren, estamos hablando del velo, ¿verdad? Pero vamos a trasladarlo, aunque viene siendo casi lo mismo. La cobertura. El hecho de recibir cobertura ministerial, mis amados hermanos, eso es un misterio. Cuando uno en realidad reconoce la cobertura de un ministro, mis amados hermanos, literalmente la vida le cambia a uno. Aunque ustedes no lo crean, le cambia la vida a uno. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por el papel tan importante que ustedes, mis amadas hermanas, juegan dentro de su casa. Decía mi abuelita, imagínense, mi abuelita, que no era ni mi abuelita, pero le decíamos abuelita, no sé hace cuánto murió. Pero ella decía, el hombre, decía ella, es como el techo de una casa. Pero la mujer, decía ella, es como la viga o la columna. Que si se quita la viga o se quita la columna, ¿qué pasa con el techo? Se cae. Muy bonito techo, muy bonito. ¿Cómo le dicen acá eso? ¿Cómo le dicen en Guatemala? Ya no me acuerdo. Cielo falso o cielo raso puede haber, pero si no hay una viga, si no hay una columna, se cae. Y eso es en lo literal, y en lo matrimonial es igual.
Yo no sé, mis amadas hermanas, porque el velo es para la mujer, ¿verdad? Por eso hago énfasis en las mujeres. ¿Qué tanto entienden ustedes acerca del gozo que ustedes tienen que ministrar? Miren, yo me voy a poner de ejemplo. Me pasaba más antes, ahorita gracias a Dios ya hace como 2 horas que no me pasa. No, son bromas, ahorita les voy a decir. Pero antes, sobre todo allá en Guatemala, mis amados hermanos, yo vivía como con un ambiente de cólera. Y constantemente yo me enojaba dentro de mi casa, pero mi enojo no lograba estorbar a la pastora, y eso es lo que más me enojaba. Y ella lograba administrar un ambiente de gozo dentro de la casa, que el que terminaba doblegándose era yo. El puro diablo molestando, mis amados hermanos. Amén. Entonces, al ver o yo o lo que había en mí que no se podía, no me tocaba otra nada más que dejar de estar molestando. Pero ¿se imaginan ustedes que ella se hubiera puesto igual que mi persona, yo bravo y ella brava? Tendríamos que haber dicho salud. Bueno, aquí no sé si hay, pero allá en Guatemala hay una cerveza que se llama Brava. ¿Hay aquí o no? Por eso no se rieron, porque allá lo decía y sí se reían. Ok, ¿me doy a entender? ¿Alguna vez han dado de mal humor su esposo? ¿Y qué hacen ustedes? Hermanas, ¿qué hacen? Silencio en la iglesia de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Vean esta cita, mis amadas hermanas, por favor. Dice la Biblia aquí que la mujer tiene que cubrirse. Y la palabra cubrirse significa algo descendiendo por la cabeza. Hemos entendido que la cabeza de la mujer es ¿quién? El esposo. Pero cuando la mujer se cubre, mis amadas hermanas, vean qué es lo que pasa. Salmos 133, 1 y 2 dice. Yo le quité un poquito por el espacio, pero dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es. Vean qué dice acá: que los hermanos habiten juntos en armonía. Sigue diciendo: es como el buen óleo precioso sobre la cabeza, y escuchen lo que sigue diciendo, el cual desciende. ¿Y qué dice la Biblia acá? Por favor, espero que me dé a entender con esto. ¿Qué dice la Biblia? Cubrirse significa algo que desciende por la cabeza. Y la Biblia dice aquí en Salmo 133, 1 y 2, de que la armonía, el habitar a los hermanos juntos, es como un óleo que desciende sobre la cabeza, que desciende sobre las barbas, desciende sobre las vestiduras y hasta el borde. Y según el conocimiento que ustedes tienen del aceite, del óleo, ¿qué representa el óleo según la Biblia? Representa unción. Y según la Biblia en el libro de Isaías, ¿qué dice que hace la unción? Que a causa de la unción el yugo se pudre. Entonces, mis amadas hermanas, es que esto es así, lamentablemente. Muchas veces como varones, y la mayoría de varones somos así, andamos con yugos, con cargas. Ayúdenme ustedes que todos lo saben. ¿Qué cargas puede tener un varón casado? Aparte de la esposa, no son broma. ¿Qué cargas puede tener un varón casado? La economía. ¿Qué más? ¿Será que solo la economía le preocupa al varón?
los hijos, la misma esposa. No me refiero a que la esposa sea una carga, pero uno a veces quisiera darle a la esposa, mis amados hermanos, cosas que se merece. Pero ahí volvemos a la economía. Ok, entonces el varón anda con ese montón de yugos, de cargas, y la mayoría de varones lo que hacemos es quedarnos con la boca callada. ¿Y qué deberían de hacer ustedes, mis amadas hermanas, que son sabias, sumisas, sujetas, amorosas, pura vida? ¿Qué deberían de hacer? Miren lo que dice acá. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende. ¿Qué deberían de hacer, mis amadas hermanas? Apúrense porque estamos grabando. Sí, pero según lo que estamos hablando, ustedes, dice acá, deberían de promover la unidad y la armonía, porque esa unidad, esa armonía es como un óleo que desciende sobre la cabeza, la cual sigue diciendo la Biblia, sobre la cabeza, luego las barbas, luego las vestiduras y luego los bordes. ¿Y qué fue lo que tocó a aquella mujer del flujo que dijo, si tan solo tocare, ¿qué dijo? El borde de su mano. ¿Me doy a entender o todavía no? Entonces, mis amadas hermanas, no es el trabajo del varón. Este es el trabajo de la mujer. De que si el varón está cansado, cargado, preocupado, afanado, cuando llegue a casa, que el varón encuentre armonía, que encuentre unidad, que la mujer sea para él como un bálsamo. ¿Qué dice la Biblia que pasó con Isaac? Cuando llega Rebeca, leímos ahí el versículo 65, en los versículos siguientes, dice que él la vio y de una vez la llevó a la tienda de su madre. Y el conocer a Rebeca, no de qué tal, mucho gusto, ¿verdad? Sino del conocerla, dice que le sirvió de consuelo. O sea, miren el poder, la influencia, mis amadas hermanas, que tiene la mujer sobre su esposo. Pero lamentablemente, esto es por falta de cobertura, el esposo todo cargado. Y llega con la esposa, y la esposa se convierte en una carga más, o en la gota que derramó el vaso, o en la mujer rencillosa. ¿Saben qué es una mujer rencillosa? La Biblia muestra que una mujer rencillosa es, por ejemplo, hace muchos años les pasó algo, el esposo les hizo algo. Pasan los años, quizá perdonaron y así se quedó. Él vuelve a cometer un error similar y cuando hay un momento de cólera o de enojo, le recuerda, pero ¿te acordás que estamos en esta condición porque hace tantos años no hiciste lo que yo te dije? Esa es una mujer rencillosa, que trae el pasado al presente. Me doy a entender, mis amadas hermanas, porque las miro algo distraídas. ¿Sí están distraídas? Entonces, ¿cuál es su trabajo como mujeres dentro de su casa? Ser como el óleo. Pero es que el pastor no se lo merece. ¿Y quién dijo que nosotros sí nos lo merecemos? Este es un trabajo y una función suya, mis amadas hermanas, cuando hay cobertura, cuando se reconoce a ese varón. Pero bueno, sigamos. Primera de Corintios 11:7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios,
pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Entonces, miren. Ay, Dios, mis amados hermanos. Mira, aquí sé que sí me van a responder. Miren, pues, dice claramente ahí que ¿por qué el hombre no tiene que cubrirse la cabeza? Porque dice acá, ya que Él es la imagen y la gloria de Dios. Y esa imagen y esa gloria de Dios, amén, esa cobertura, esa cabeza del varón, que es Dios, es perfecta. Amén. O sea, se necesita de otra cobertura. Si mi cobertura es Dios mismo, no. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Ahora bien, pero dice, pero la mujer es la gloria del hombre. Y yo les pregunto, mis amadas hermanas, vamos a ver si me responden. De 1 a 10, ¿qué tan perfecto es su esposo? 0, pastor, 0. No, tranquilas, todavía no respondan. De 1 a 10, ¿qué tan perfecto es su esposo? Ni la pastora responde, man. De 1 a 10, mis amadas hermanas, aunque sea por molestar, díganme un número ahí. Ay, no me digan nada, pues. Ok, ese silencio dice mucho. Entonces, ¿por qué ustedes, mis amadas hermanas, necesitan cubrirse? Porque su cobertura, su esposo, no es perfecto. ¿Amén o no amén? Ahí sí, amén, todas. Porque no es perfecto. Y como ser imperfecto, como cobertura, va a haber un momento en el que va a fallar. Y si falla él como cobertura, entonces la cobertura espiritual, que es representada por Dios, porque como natural les dio el velo, Dios las cubre. ¿Me di a entender? Pero si no se cubren, mis amadas hermanas, cuando venga algún error de su cobertura llamada esposo, esos errores, con mucho respeto lo digo, pero es así, las van a terminar arrastrando a ustedes. Él cometió un error y quien tiene que pagar por el error es la esposa. ¿Me doy a entender con eso? ¿Sí o no? Miren, va otra vez. ¿Quién es la cobertura de la mujer? El esposo. Y como esposo él es imperfecto. Y si él falla, los fallos que él tenga les van a pasar a ustedes. Pero si ustedes tienen una cobertura espiritual, que hablamos desde el primer día, de que la mujer natural, pues no tiene por qué cubrirse, pues que es natural. Pero la mujer espiritual necesita una cobertura espiritual. Y si la cobertura, que es su esposo, falla, la cobertura espiritual detiene los errores que él cometa, para que ustedes no sean arrastradas. ¿Qué le pasó a Abigail? ¿Era su esposo una buena cobertura? No. ¿Pero acaso ella pagó los errores que cometió su esposo? No. ¿Por qué? Porque llegó el rey David como figura de Cristo, como cobertura, y se casó con él. Pero si de parte de la mujer no hay un reconocimiento, aunque imperfecta, a su cobertura, repito, los errores que él cometa los van a terminar pagando ustedes. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura espiritual, porque no hay un reconocimiento a la autoridad que, aunque esté mal, que él representa. Ahora sí me di a entender. Entonces, ¿les conviene cubrirse, sí o no? ¿Les conviene ser un poquito más espirituales, sí o no? ¿Saben por qué? Yo bendigo a los varones, yo mismo soy varón, pero aunque seamos espirituales, mis amados hermanos, seguimos siendo seres humanos y como tal estamos propensos a cometer errores.
Pero Dios no se equivoca. Amén. Bueno, espero estarme dando a entender. Sigue diciendo acá, vean esto, Proverbios 31:21. La mujer virtuosa no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. No le preocupa que haga frío, dice esta versión, pues todos en su casa andan siempre bien abrigados. Entonces, mis amadas hermanas, acá nos lo muestra una vez más de que la mujer necesita, esto puede tener varias figuras, doble cobertura. Puede ser la cobertura una, Dios o Jesús, la iglesia y su esposo. Otra puede ser el pelo y el velo. La mujer no solamente necesita estas dos coberturas, sino por medio de que ella las reciba, también las ministra a su casa. ¿Por qué el mismo apóstol Pablo que escribe del velo? ¿Por qué dice él que la mujer que se santifica, santifica a su marido? ¿Por qué dice eso? Porque la mujer tiene esa gracia, mis amados hermanos, de lo que tiene puede dar, puede ministrar. Entonces les conviene por todas las áreas donde ustedes quieran verlo, les conviene reconocer una cobertura. Amén. Respetar una cobertura. Sí, de alguna forma han logrado respetarnos a nosotros como ministros, igual respeten a su esposo. Solo la pastora, escuché que pasa. ¿Por qué, mis amadas hermanas? Porque aunque imperfecta, como cobertura, ¿verdad? Dios lo puso ahí. ¿Se acuerdan que en los temas que les he dado, les dije, pónganle mucha atención a la palabra señal? Porque el velo es una señal. Amén. ¿Señal de qué? De autoridad. Vean que dice 1 Corintios 11:10. Por tanto, la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza. Vamos a explicar esto primero y después explicamos lo de los ángeles. Entonces, ¿el velo qué es, mis amadas hermanas? El velo es una señal. ¿De qué? De autoridad. Cuando ustedes van ahí por la carretera y miran las señales, ¿para qué las miran? Yo no conozco muy bien los caminos, los nombres menos, pero supongamos que ustedes van para Tibás y cuando de repente miran una señal que ya dice Limón, ok, la señal, ¿qué les indica? Que probablemente ya andan perdidas, ya están lejos, que no están a donde, no han llegado a donde iban. Entonces, una señal, el velo es una señal que representa, mis amadas hermanas. Miren, expliquémoslo y después me van a entender un poquito mejor seguro cuando hablemos de los ángeles. Vean, la palabra esta que utiliza aquí la Biblia, que el velo es una señal de autoridad, es la palabra exousia. Hay dos palabras muy parecidas, pero no tienen que ver con lo mismo, que una es la exousia y otra es el dunamis. Pero vean qué es la exousia. Dice, dos significados tomé nada más. Número uno, dice que la palabra exousia es libertad de actuar. Pero el otro significado es, y a continuación dice, la autoridad. Aquí sí, libertad de actuar y a continuación la autoridad. Entonces, la exousia representa la libertad que tengo para actuar, pero también la libertad que tengo para ejecutar la autoridad que Dios les ha dado. Miren, la libertad de actuar, escuchen, depende de nuestra autonomía. ¿Qué representa esto?
La libertad de actuar, capacidad que tiene una persona, en este caso la mujer, para hacer algo según su voluntad sin restricciones extremas. Amén. Pero luego dice, y a continuación la autoridad. Se tiene libertad para actuar, pero luego se actúa con autoridad. Dice, esto depende del respaldo que tengamos, respaldo externo. Para actuar, tener el poder o el permiso otorgado por una entidad superior legal para llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, en este punto, cuando ustedes y yo tenemos exousia, amén, pero como está hablando de la señal que el velo representa, ustedes tienen libertad para poder actuar, amén. Pero luego, mis amadas hermanas, viene el respaldo de Dios a los actos que ustedes han tenido. No sé si me doy a entender con eso. Pero ¿cuál es el fin de esto? De que todas aquellas cosas, mis amadas hermanas, que ustedes decidan con libertad hacer, si hay una señal de autoridad sobre su cabeza, en este caso el velo, tienen autoridad para poder hacerla. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo siento que mi esposo no está bien. La pregunta es, si tienes exousia, ¿tendrás libertad para poder orar por él? ¿Tendrás libertad? Si tú dices, bueno, yo siento que no está bien porque aquí no hay gato encerrado, sino demonio encerrado. ¿Tendrás libertad para actuar por él y con autoridad echarle fuera lo que le está estorbando? ¿Sí? ¿Lo has hecho? Ah, no, pastor, que si lo hago se me manifiesta y capaz que me eche la cara. Ah, entonces no hay libertad, entonces no hay exousia, entonces no hay autoridad. Ni conozco el testimonio de una pastora que dice que ella estaba ardiendo en fiebre. Despertó a su esposo y le dijo, mi amor, le dijo, ungime, orá por mí porque tengo mucha fiebre. El pastor se levanta y en medio de su sueño oró por ella, la ungió y ella sanó. Al otro día en la mañana le dice, mi amor, ¿con qué me ungiste? Le dice, con el aceite. Y cuando ellos ven, lo que él fue a agarrar fue un bote de shampoo y con shampoo la ungió y ella sanó. Ah, no, pastor, tenía que ser aceite y aceite de oliva extra virgen, si no, no pasa nada. ¿Quién dice eso? ¿Qué fue lo que pasó ahí? La libertad para actuar y la autoridad para actuar. Entonces, muchas veces pasa, mis amados hermanos, aunque hace el énfasis en la mujer, que ni el varón, ni el esposo, ni la esposa tienen libertad para poder decirle a su esposo, porque si le dicen se enoja. Dejemos a un lado que se enoje. Pero ¿por qué no se tiene libertad ni siquiera para poder decírselo? No me van a decir, porque es un orgulloso. No, estamos hablando del velo. Porque no hay autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad? Porque como mujeres, yo las bendigo, mis amadas hermanas, pero tengo que explicarlo, no hay una señal de autoridad sobre sus cabezas que respalde aquellas acciones que ustedes van a tener para poder ministrar su casa. No hay autoridad. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de autoridad. Y el reconocimiento de autoridad inicia, en el caso de ustedes, mis amadas hermanas, reconociendo, si no están casadas, pues a su papá. Si ya están casadas, pues a su esposo. Así de simple es. ¿Usted por qué no vive con él? ¿Pero quién las mandó, pues? ¿Me voy dando a entender? Ok, ¿para qué es la señal de autoridad entonces? Porque dijeron que sí me voy dando a entender. Para poder tener libertad de actuar y que aquello que tú hagas, mi amada hermana, Dios lo respalde. Repito, es un ejemplo nada más. Si tú consideras que el mal humor de tu esposo es como consecuencia de que está estorbado
por una entidad espiritual, tú tienes que tener la libertad de decirle: mira, mi amor, gordo, como le digan, voy a orar por ti. Y con esa autoridad llamada exousia, Dios va a respaldar la libertad de actuar, y en el nombre de Jesús le tienes que echar fuera aquello que lo está estorbando. ¿Saben cuál es el peor error, mis amadas hermanas, que como mujeres se comete? Discutir con el esposo. Les hago una pregunta, es un ejemplo. Pensemos que el esposo está de mal humor porque algo espiritualmente lo está influenciando. Les hago una pregunta: ¿qué van a ganar discutiendo con él? Nada. Lo único que van a ganar discutiendo con él es que se le alborote lo que lo está estorbando y se ponga peor. Pero ¿qué van a ganar? Si con señal de autoridad sobre su cabeza, porque son sumisas, porque son sujetas, porque lo respetan, vienen y le dicen: mira, vení para acá, voy a orar por ti. Pero si ni lo respetan, ¿creen que se va a dejar que ore por él? ¿Van a dejar que ustedes oren por él? No, no va a dejar, porque para empezar, ¿cómo vas a orar por mí si no te acuerdas que en la mañana me dijiste hasta de que me iba a morir? Y ahorita querías orar por mí. Habla sola. Hasta ahí llegó su señal de autoridad. ¿Por qué? Porque no la hay. Pero si la hay, se los aseguro que sin necesidad de que ustedes le digan: mira, mi amor, quiero orar por ti, él mismo las va a llegar a buscar. Mira, mi amor, hazme favor, orá por mí. ¿Por qué? Porque él reconoce que sobre ustedes hay una señal de autoridad. Pregúntenle a mi esposa si yo no le he dicho: mira, hazme favor, orá por mí. Mira, siento esto y esto y esto, ¿qué pensás? ¿Por qué creen que se lo digo? Porque yo sé, mis amadas hermanas, que hay una señal de autoridad y yo sé que ella a mí me respeta. Amén. Entonces, espero haberme dado a entender con este punto, porque este punto es importantísimo, porque recuerden que la misma cita dice: señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Amén. Todavía tengo tiempo. Ok. Cobertura. El velo es una cobertura ante las entidades espirituales. Miren, en una oportunidad estuvimos en medio de una liberación. Estábamos liberando a alguien, pero habíamos 4, no me acuerdo si eran 4 o 5 personas. Estábamos ahí orando. Pero siempre que hay una liberación, mis amados hermanos, no se puede poner todo el mundo a gritar y a reprender, porque el demonio se pone loco y ¿a quién va a escuchar? Uno de los que están ahí tiene que tomar la autoridad. Entonces, en ese momento había una hermana que ella era la que tenía la autoridad. A ella la llegaron a buscar para administración, y nos llamó a mí, que yo ya era pastor, a otro pastor y al esposo de ella. El asunto es que ellos tenían la autoridad y nosotros estábamos respaldando la oración. En eso pasó algo y viene ella y me dice: toma la autoridad, me dijo. Y se hizo a un lado y seguimos en la batalla. Cuando ella regresó me dijo: voy a continuar. De ahí no sé qué volvió a pasar y le dijo a la otra persona: toma la autoridad. Y cuando el otro empezó a orar, la muchacha por la que se estaba orando se paró y le dijo: ¿y vos, pelón? Le dijo: ¿qué vas a orar por mí? Si yo sé lo que andabas haciendo. Se cortó la oración. Vaya que yo sí tenía pelo. Ok, ¿qué pasó? Estábamos en un momento de liberación, pero cuando el otro tomó la autoridad, la persona que tenía el problema le dijo al pelón. Así, el hermano no tenía pelo. Digo: vos, pelón, si yo sé lo que hiciste hoy en la mañana. Se cortó el hermano, solo Dios sabrá qué había hecho. Ya está ahí. Entonces, la autoridad que como ministro, porque era ministro, tenía, ahí quedó inoperante a causa de lo que había hecho. Seguramente, yo no lo sé, tampoco soy quien para juzgarlo, había hecho algo que no estaba bueno.
Entonces, cuando hay señal, mis amadas hermanas, de autoridad, no solamente su esposo va a poder pues pedir consejo, pedir que oren por él, sino las mismas entidades espirituales van a reconocer tanto la autoridad como también van a poder respetar. Miren, pues la misma cita. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Ya explicamos qué es ese símbolo de autoridad, por causa de los ángeles. Y yo pregunto, ¿y qué tienen que ver los ángeles con un velo? Vean lo que dice la Biblia acá, Job 4:17. ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Dios no confía ni en sus propios siervos, y escuchen qué dice, y a sus ángeles les atribuye errores. O sea, aún en los ángeles hay imperfecciones. Entonces, a causa, mis amadas hermanas, de que la Biblia dice ahí que aún los ángeles, que son un poco, espiritualmente hablando, un poco mayor que nosotros, por cuanto aún en ellos hay errores, por eso es que la mujer tiene que estar cubierta con una señal. Y cuando las entidades espirituales, mis amadas hermanas, deseen estorbarlas o algo más, no van a poder meterse con ustedes. ¿Por qué? Porque aunque literalmente no anden cargando ese trapito todo el día, pero saben que ustedes son mujeres con autoridad, porque son mujeres bajo autoridad, porque se someten a la autoridad de su esposo. Su esposo dice, vamos a hacer esto, y ustedes ¿qué dicen? Ah, qué autoridad más profunda. Ese es un problema, mis amadas hermanas. Si su esposo dice, vamos a hacer esto, y ustedes lo primero que hacen es brincarle, no hay autoridad. Y a mí como varón, como hombre, como ministro, me pueden engañar. Pero a las entidades espirituales que están ahí, cuando ustedes actúan, no. Ahora bien, vean qué pasó acá. Génesis 6 dice, los hombres y las mujeres se fueron haciendo cada vez más numerosos sobre la tierra y tuvieron hijas. Cuando los hijos de Dios, amén, vean que habla de hombres y mujeres, pero luego dice hijos de Dios. Y esos hijos de Dios no son seres humanos. Amén. Son entidades espirituales caídas. Amén. Pero dice acá, cuando los hijos de Dios vieron que las mujeres de este mundo, vean cómo lo dice, eran muy bonitas, eligieron a las más hermosas, y vean qué dice, esta versión lo dice sanamente, y se casaron con ellas. Y vean qué dice después, pero Dios dijo, no permitiré que los seres humanos vivan más para siempre, no van a pasar de los 120 años. Los hijos de Dios tuvieron hijas con las mujeres de este mundo, que fueron los gigantes de los tiempos antiguos, que estos llegaron a ser guerreros muy fuertes y famosos. Okay. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mis amadas hermanas, yo no sé si han escuchado hablar de algo llamado incubo y sucubo. ¿Qué es eso? Con mucho respeto lo digo, pero así es. Son demonios místicamente femeninos o varones teniendo relaciones sexuales con mujeres y hombres. ¿Por qué? ¿Por qué un demonio, mis amados hermanos, puede estorbar durante la noche el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre? La respuesta sigue siendo la misma. Porque no hay señal de autoridad. Porque no hay cobertura. ¿De dónde? Y lo digo con mucho respeto. ¿Creen ustedes que vienen los famosos
sueños húmedos. Que un esposo, que una esposa está soñando, que está teniendo intimidad en el sueño, ¿verdad? Con una mujer. Si al lado está su esposa o al lado está su esposo, ¿de dónde? De que no hay una señal de autoridad. ¿Y por qué no hay? Respóndanme esto para yo decir, así me di a entender. ¿Y por qué no hay señal de autoridad? Gracias, la pastora tenía que salvarnos. Porque no se respetan. Si no respetan a su esposo, mis amadas hermanas, si su esposo no la respeta, con mucho dolor en mi corazón digo, no hay señal de autoridad. ¿Por qué? Porque ni ustedes reconocen lo que su esposo tiene. Entonces, ¿quién lo va a reconocer? Si ni el ser más cercano y amado, estoy hablando de ustedes, las hermanas, respeta lo que su esposo tiene, ¿quién lo va a respetar entonces? Solo los grillos se escuchan por ahí. Nadie lo va a hacer. Sus hijos tampoco lo van a hacer. ¿Por qué? Porque van a ver lo que como mujeres hacen. Dejemos eso del respeto por un lado. Y las entidades espirituales entran directamente. Otro día hablamos de la autoridad que el varón tiene que ejercer, porque digo esto por lo que la Biblia dice, ¿verdad? Porque para que haya una Jezabel, tiene que haber un Acab. Muchas veces las mujeres se rebelan, no respetan, porque el varón tampoco se lo merece, no se lo gana. Pero aunque se lo merezca o no se lo merezca, su trabajo, mis amadas hermanas, es respetar la autoridad que Dios le dio. ¿Qué se puede hacer con eso si Dios se lo dio? Dios decidió que naciera varón. ¿Y qué se puede hacer? Ya voy terminando. 2 más. Por último dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? ¿Qué me pueden responder después de todas 3 explicaciones? ¿Es adecuado que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? ¿Conviene que la mujer ore así? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y esta es la cita de gran conflicto, por la cual muchos ministros dicen que la doctrina del velo no es de Dios. Porque vean qué dice acá: porque en lugar del velo le he dado cabello. ¿Está escrito o no está escrito? En lugar de velo se le fue dado cabello. Claro, pero la pregunta es, ¿a quién? ¿A qué tipo de mujer? Gracias. A la mujer natural. Pero a la mujer espiritual, que va a batallar por su esposo, por sus hijos, por su casa, se le dio el velo para que esté cubierta doblemente, para que cuando vengan esas entidades espirituales, sean ángeles o la entidad que venga a querer estorbar, si el varón no está ejerciendo su cabeza, lo dice la Biblia en Proverbios, que la mujer virtuosa no teme del frío, no teme de la nieve, porque ella y su familia, esposo e hijos, todos están cubiertos por vestiduras dobles. Entonces, ¿quién va a entrar a estorbar a esa casa, mis amadas hermanas? ¿Solo el esposo, pastor? No, nadie. A menos que las que empiecen a molestar sean ustedes, son otros 20 pesos. ¿Me di a entender? 1 Corintios 11:16 termina diciendo el apóstol Pablo: con todo eso, ya todo lo que se explicó, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si alguno, dice ahí el apóstol Pablo, después de todo lo que hemos explicado, sigue insistiendo en que no hay que usar velo, parafraseado, ¿verdad? Pues hagan lo que quieran, crean lo que quieran creer. No vamos a estar peleando por si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Amén. Porque nosotros, dice, no tenemos esta costumbre, ni las iglesias de Dios.
La doctrina ha sido expuesta. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a todos? Pues que el Espíritu nos dé testimonio. Y si ustedes pues se cubrían, mis amadas hermanas, tal vez sin alguna explicación, pues ahora que ya tienen la explicación, a donde quiera que vayan, anden cargando su velo. Les decía ayer, no sé si se recuerdan, que las mantillas, ¿por dónde están las mantillas? Ahí creo que están. Esas no son velo. ¿Por qué no son velo? Porque con esas, con mucho respeto, pero por el ejemplo que les ponía ayer, porque con esas se le cubren las nalgas. Y les conté el testimonio de aquella hermana que nos dijo en Guatemala: pastor, cuando yo me iba a poner el velo, yo vi que unas nalgas me iba a poner. Y después saber las nalgas de quién me iba a poner. Yo le pregunté, ¿eran grandes o son bromas? Entonces, esas mantillas no son velo. Amén. No cometan el grave error de cambiarle la función. ¿Por qué? Porque ustedes no crean que un ángel caído va a reconocer un trapo que sirve para cubrir las nalgas, porque no es eso. Entonces, lo ideal que es, consíganse un su velo, compren un velo y no lo estén prestando. ¿Saben qué he visto yo en varios lugares? Que como tienen una hermana de confianza, con el mismo velo se cubren hasta 3 mujeres, he visto ahí. Y después, cuando las 3 estén echando de los perros a su marido, no vayan a andar braviando. ¿Por qué? Porque le está prestando la cobertura. Y eso no es así. El velo debería de ser como un cepillo de dientes. ¿A quién le gusta andar prestando su cepillo? ¿Verdad que no? Así debería de ser el velo. Uso personal. Y a donde quiera que vayan, mis amadas hermanas, anden cargándolo. Porque en el camino, en la calle, a nosotros nos ha pasado gente que se entera que somos pastores y en la calle nos piden que oremos por ellos. ¿Y qué va a hacer? Mejor que ore solo a mi esposo porque yo no cargo velo. No, el velo es un instrumento, por eso les ponía el ejemplo ayer, así como el celular, que cuando ustedes salen de su casa y se les olvida el celular, regresan por él. Pero el velo, el velo, no, así de importante tiene que ser el velo, porque recuerden, y con esto termino, que el velo claramente lo dice la Biblia, que la mujer tiene que usarlo cuando ora y profetiza. Si no quiere cubrirse, entonces dice que se rape. Pero yo sé que ustedes no van a querer raparse. Entonces cúbranse. Decimos amén, amén y amén. Demos una ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos.